Yo sé que a él no le gusta que yo haga esto, pero hace años que no veíamos a un gran amigo. Y digo al que honra, honra, porque hubieron personas que me formaron. Una de esas personas que me formó en la parte ministerial, musical, fue Marcelo Rojas. Él me enseñó cómo tenía que estar adelante, cómo tenía que hacer las cosas. Pero también hubieron personas del grupo de música que había en ese entonces que también me ayudaron y me guiaron. Y Brian, te quiero honrar porque mi corazón se goza y se alegra al verte, y porque parte también de lo que soy, de la formación que tengo, también fue porque tú también me formaste y me guiaste. Así que te honro también, querido amigo. Recibe un abrazo. Bien, esa es la parte bonita. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Qué manera más complicada de empezar una palabra. La Odisea era una ciudad de Frigia, en ese tiempo Asia Menor, lo que hoy conocemos nosotros como Turquía. Era una ciudad rica, era una ciudad que tenía buenas tierras, buen ganado. De hecho, la lana que se trabajaba en ese tiempo era una de las más cotizadas. Lo tenía todo. La Biblia no registra que dicha iglesia de la Odisea sufriera persecución, graves herejías, ni que tuviese un gran adversario. Pero sí menciona algo, lo que acabamos de leer. Menciona la tibieza y la indiferencia espiritual de esa congregación. La congregación de ese momento. En el verso... ¿Alguien tiene una Biblia que me preste con letras más grandes, por favor? Algo está pasando en mí. Estoy perdiendo mi juventud. Sí, es más grande. Qué pena. Que de verdad no veía puros borrones y cosas. Verso 13, no, perdón. Dice, ¿por cuánto? Ya lo leímos. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Es como la
Como la canción de Shakira, ¿no? Mire cómo describe a la iglesia. ¿Cómo describe a la iglesia de ese tiempo? Específicamente a la iglesia de la Odisea. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo más probable es que si a mí me dijeran esto, quedaría como derrotado, apesadumbrado, triste. Porque de hecho no es la mejor forma. A nadie les gusta o a nadie le gustaría que le dijeran, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero es lo que la iglesia de la Odisea en ese tiempo estaba viviendo. Dios es quien tiene el control de todo. Amén. Debemos y tenemos que ofrecerle a Él el primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es muy común envolvernos en situaciones y caer, y que como que de una u otra manera nos limitan de darle el primer lugar al Señor. Hay una canción que se canta en las escuelas bíblicas, en las escuelas dominicales, los chiquititos, que dicen: yo no quiero ser un yoyo, a veces arriba, a veces abajo. Pero a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. ¿Es lo que Dios quiere? No. Pero las circunstancias, lo que vivimos en el día a día, lo que vivimos en la vida real, nos hace muchas veces estar arriba y otras tantas abajo. Por eso hablo de que hay situaciones que nos limitan de darle a Jesús, a Dios, el primer lugar. Buscaba en el diccionario ayer el significado de complacencia y aparecía un significado, una definición, y decía condescendencia excesiva, y quedé igual. Busqué condescendiente y ahí como que se me aclaró un poquito más el significado, y dice: condescendiente que se acomoda fácilmente a la voluntad o al gusto de los demás, sea por bondad, debilidad o por interés propio. Lamentablemente, muy a menudo vemos cómo la iglesia del Señor cae en un estado de complacencia. Que a veces, o pareciera ser, que ese estado nos lleva a aquietarnos, nos lleva como a quedarnos dormidos. Y aquí existe un grave problema, y se lo voy a leer. ¿Sabe por qué hay un problema en esto? Porque cuando Jesús venga, Él no va a venir a despertar a su iglesia, Él la va a venir a buscar.
Él no la va a venir a despertar. Este es el tiempo que la iglesia tiene para despertar. Por eso yo constantemente le animamos y le decimos, mientras tengamos aliento de vida, despertemos, adoremos, alabemos, mostremos el carácter de Jesús, el reflejo de Jesús. Porque cuando Él venga, no va a venir a despertar a su iglesia, la va a venir a buscar. Y tendremos que darle a Dios explicación de todo lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y esto es una realidad. Si usted piensa que se va a librar de eso, le tengo una terrible mala noticia. No. Todos, absolutamente todos, vamos a estar delante del gran trono blanco siendo juzgado por nuestro Señor. Todos. Por lo tanto, la palabra de Dios nos llama a estar atentos y despiertos. Atentos y despiertos. Dos cosas. Atentos y despiertos. Una cosa es estar metido en lo que se está dando en el culto, adorar, pero otra cosa es muy distinto a estar despierto, a saber el momento que Dios está derramando para su pueblo. Hay que estar atentos y despiertos. Me encanta cuando me mira así. El estado de complacencia ciega a las personas y no les permite reconocer sus errores. El estado de complacencia conduce a las personas a pensar que todo siempre continuará igual, que no necesitan hacer nada por la obra de Dios, que todo marcha perfectamente. Y es por eso que la obra del Señor siempre descansa sobre algunos, cuando debiera ser que descansara sobre la iglesia del Señor, todos. ¿Me va entendiendo? Toda persona que ha aceptado al Señor como su Rey y como su Salvador personal está llamado a apoyar y ayudar en la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos llamados a testificar, evangelizar y servir de ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo hacemos, la obra de Dios no crecerá. Si no asumimos las responsabilidades que el Señor nos ha entregado, el lugar de bendición que Dios nos ha entregado a nosotros, no podrá sostenerse. ¿Y cuál es el lugar que el Señor le entregó a usted? Esta casa, pues. Esta casa. Estos hermanos. Esta formación. Es muy fácil caer en el estado de complacencia sin darnos cuenta. Pero Dios nos descifra este enigma del por qué muchas veces estamos como para adentro, a veces arriba, a veces abajo, que un día sí, que otro día no. Que un día me levanto con ganas de adorar y otro día no, que un día me dan ganas de ir a la iglesia y otro día me dan ganas de quedarme viendo un partido, que un día digo sí, yo estoy comprometido y otro día digo no, es mucho para mí. ¿Por qué?
Y todos, sin excepción, de alguna u otra manera, quizás hemos estado en esto. Todos. ¿Pero por qué sucede? ¿Por qué sucede? Y es porque quizás hemos dejado de examinar nuestro corazón. Había una hermana que yo quiero mucho y que situación que pasaba decía, examina tu corazón, examina tu corazón. Y es cierto. Debemos examinarnos periódicamente y debemos hacerlo como lo hacía David. Examina, oh Dios, mi corazón y ve en él si hay camino de maldad y guíame, ayúdame a salir adelante. Pero tenemos que examinarnos, iglesia. Tenemos que examinarnos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que examinarnos, tenemos que hacer ese pequeño pero gran trabajo de examinarnos. ¿Me permite decirle algo? Es triste, ver cuando se está manifestando, se está dando un tiempo de adoración glorioso. Es triste ver como algunos tantos miran con ojos como, ¿y qué está pasando acá? Tenemos que examinarnos. Tenemos que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo adoro al Señor, no lo adoro a mi imagen, sino que tengo que hacerlo a imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos que despertar, y cuando nosotros decimos que no hay otra forma de adorar a Dios más que adorarle a imagen y semejanza, es porque hay que adorarlo a la imagen y semejanza de Dios. Y todo eso parte de acá, del corazón. Es que yo adoro al Señor a mi manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Hay una sola. Y es adorarlo a imagen y semejanza de Él. No como yo quiero. No si yo tengo ganas o no tengo ganas. No si yo estoy pasando una tribulación o no. Y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses tibio o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando estaba leyendo esta historia, esta palabra que se le entregó a la iglesia de la Odisea,
empecé a leer lo que sucedía con las otras iglesias. Y a las otras iglesias, efectivamente Dios le hace una advertencia. Hay un pero. Y antes de eso, el Señor, antes de decirle el pero, el Señor resalta algunas cualidades que tenían ciertas iglesias. Pero en la Odisea no resalta absolutamente nada, sino que va directamente. Yo conozco tus obras, pero ¿sabes qué? No eres ni frío ni caliente. Y te voy a vomitar. Yo prefiero que seas tibio o caliente, pero no lo eres. Eres tibio. A veces arriba, a veces abajo. Ya no hay tiempo para eso. El Señor viene y viene muy pronto. No hay tiempo, no hay tiempo. Lo primero que podemos ver claramente es que el Señor le escribe cartas de advertencia a las 7 iglesias en Asia, lo que ya habíamos dicho, lo que se conoce como Turquía. Y lo más importante a notar es que las advertencias no estaban dirigidas a los no creyentes, sino que estaban completamente dirigidas a los líderes, a la congregación. En esta lectura vemos algo muy interesante. La única iglesia que recibió la aprobación del Señor fue la iglesia en Filadelfia. Ha leído ese texto, ¿cierto? Pero lo que también descubrimos es que la advertencia de la iglesia en la Odisea es la más fuerte de todas. Sin embargo, vemos que a pesar de que el Señor reprendió a los líderes, siempre vemos también que Él reconoció las cosas buenas que también hacía. Mire, a pesar de que el Señor reprendió a la iglesia en Éfeso por dejar su primer amor, lo primero que hizo fue reconocer sus buenas obras y su esfuerzo. A pesar de que el Señor reprendió a la iglesia en Pérgamo por apartarse de la sana doctrina, lo primero que hizo fue que reconoció su fidelidad. Cuando reprendió a la iglesia en Tiatira por permitir ser influenciada por una falsa profeta, lo primero que hizo fue reconocer sus obras, amor, servicio y paciencia que demostraban. Cuando reprendió a la iglesia en Sardis por su estado espiritual, es decir, estar muertos en el espíritu, lo primero que hizo fue reconocer la rectitud de algunos en la congregación. Sin embargo, en la carta a la Odisea no encontramos que el Señor haya dicho nada bueno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque este grupo de cristianos se encontraban en un camino que desagradaba a Dios, y es por eso que a diario, lo que yo le decía, debemos examinarnos. Debemos examinarnos. Esto no puede pasar desapercibido en ningún hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy dejando de lado? ¿Qué estoy perdiendo? ¿A qué cosa le estoy dando más importancia? Tengo que examinarme. No puedo dejar que la vida continúe y creyendo que todo está absolutamente bien. Tenemos que hacerlo, iglesia. Todos. Este ejercicio es para todos, sin excepción. Tenemos que examinarnos.
La advertencia a la iglesia de la Odisea es algo que todos debemos y tenemos que siempre mantener muy presente. Tarde o temprano todos nos encontraremos ante el trono blanco de Dios para ser juzgados por lo que hicimos y lo que no hicimos. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Cuando sabemos que tenemos una función que cumplir y no la cumplimos, sabiendo que tenemos que hacerlo y sabiendo que tenemos el tiempo para hacerlo y no lo hacemos, estamos pecando. Cuando sé que tengo que adorar y cuando sé que tengo que exaltar a Dios a su imagen y semejanza y no lo hago a la imagen y semejanza de Dios, estamos pecando. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué esta introducción, querida iglesia? Creo que Centro Cristiano de Restauración está entrando en una nueva temporada. Sí, estamos entrando en una nueva temporada. Y no podemos dejarla pasar. Por eso debemos estar atentos y despiertos. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Atentos y despiertos. Porque debemos saber el momento que Dios nos está permitiendo vivir. Temporadas, que no es lo mismo que tiempo. Mire, busqué el significado de tiempo y dice: permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Eso es tiempo. Esto es, si hay un pasado, un presente y un futuro, es porque hay generaciones, ¿cierto? Porque habla de esto, de este tiempo, de las generaciones. De mis hijos, de los hijos de mis hijos, de los hijos de los hijos de mis hijos, y así sucesivamente. Cuando Dios habla de generaciones, habla de tiempos. El tema es que las generaciones vivirán según cómo se vivan las temporadas. Y una temporada significa espacio de varios días, meses o años, tiempo durante el cual se realiza habitualmente algo o que se usa solo en ciertas épocas. Es decir, son momentos. Por eso hablo de que Dios nos está permitiendo específicamente a esta congregación entrar en una temporada. Ya se vivió un tiempo. Esta iglesia ya tiene 4 años. Va a cumplir 4 años. Ya se vivió una temporada. Y todos saben cuál fue esa temporada. ¿Sí? Pero todos saben cuál fue la temporada inicial que vivió esta congregación. Pero ya se terminó esa temporada. Se terminó.
debemos estar atentos y despiertos para meternos en esta temporada que Dios nos está permitiendo vivir. Las generaciones vivirán según cómo se vivan las temporadas. Las generaciones se encierran en distintas temporadas, pero no se puede encerrar una generación en una temporada específica. Cuando esto pasa, las siguientes generaciones pierden la herencia de Dios sobre ellas. ¿Por qué? Porque se estanca, se produce un estancamiento. Es que me gusta vivir en esta temporada. Me gusta el invierno, me gustaría que todo el año fuera invierno. No, me gustaría que todo el año fuera verano. No, me gustaría que todo el año fuera primavera u otoño. El año tiene sus 4 estaciones bien definidas. Y cada una es una temporada. En la temporada de verano hace más calor. En la de primavera comienzan a salir las flores, las maripositas, las abejitas. En otoño hace frío, en invierno más frío todavía. Temporadas marcadas. Pues es un muy buen ejemplo para representar las temporadas que vive la iglesia. Ya no podemos vivir en la temporada pasada. Ya pasó. ¿Se aprendió una lección? Sí, se aprendió una lección. ¿Se creció? Sí, se creció espiritualmente. Pero ya quedó atrás. Lo que yo pude aprender de esa temporada lo tengo que traer a esta nueva temporada que Dios me está permitiendo vivir. ¿Para qué? Para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. De otra manera no se va a poder lograr nada. De otra manera las generaciones que vienen estarán viviendo del pasado. Y yo no le quiero dejar eso a mis hijos. Cuando aprendo la diferencia entre tiempo y temporada, vivo cada temporada como corresponde y hago lo que en esa temporada debo hacer para dejar a mis generaciones con herencia de bendición. Por eso hay congregaciones que se estancan, porque vivieron en el pasado algo muy glorioso, algo muy lindo, pero luego no saben qué sucedió, no saben qué pasó. Y se preguntan, ¿por qué estamos así? Wow, antes saltaban y brincaban y tiraban las cosas para arriba y hacían trencitos y hacían muchas cosas. Pero después algo sucedió, algo pasó en el camino. Pero no se dieron cuenta. Estuvieron atentos a lo que se estaba manifestando en ese momento, pero no estaban despiertos, porque no se dieron cuenta de que ya era tiempo de avanzar a la otra temporada. No se dieron cuenta que ya era tiempo de sacar la enseñanza de la temporada que estaba viviendo y pasar esa enseñanza a la nueva temporada que Dios me iba a permitir vivir. Y se estancaron y comenzaron a vivir solamente de los recuerdos. ¿Te acuerdas cuando aquí antes hacía esto? Es lo que pasó cuando nos fuimos a General Velázquez 1152. Los que éramos de ese tiempo, de los jóvenes de ese tiempo, entramos e inmediatamente en nuestra cabeza se nos vino lo que se hacía ahí. Generación de Fuego, ¿cuál más? JCP, es que eran antiguos, por eso. Y eso era mucho más antes, más tiempo. Pero uno entró a ese lugar y ¡wow! E inmediatamente se nos vino
vino a la memoria todo lo que ahí se había vivido. Pero afortunadamente fue eso, un recuerdo. Pero hay congregaciones que viven del pasado. Es que antes se hacía así. Hoy te acuerdas de ese antes cuando estuvieron solamente atentos, vivieron ese momento, pero no estuvieron despiertos para saber lo que Dios tenía preparado. Una iglesia no puede vivir de los recuerdos del pasado ni seguir alimentándose de las frustraciones del pasado. La iglesia debe entender la temporada que Dios nos está haciendo vivir y aprender de ella para así pasar a la próxima temporada de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Si no se hace así, lo que le entregaremos a nuestras generaciones será una iglesia tibia a punto de ser vomitada. Eclesiastés capítulo 3 habla de los tiempos, ¿cierto? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Pero de lo que está hablando son de momentos, de temporadas. Hay momentos para llorar, pero también hay momentos para reír. Hay momentos para vivir, pero también hay tiempos para... Ahí dice matar, pero es como, sí, para morir a la carne. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. ¿Se da cuenta? Si no, toda la vida vamos a estar sembrando. Tenemos que ocupar el tiempo de la siembra, sí, bien, la temporada de la siembra. Yo siembro, entrego el evangelio, disipulo, salgo a predicar a las calles, no sé, tantas cosas. Pero después viene el tiempo de la cosecha, pues, donde yo tengo que recibir. Y comenzamos a recibir a los que han de ser salvos y los amamos y los formamos y le entregamos la palabra de Dios verdadera. Tiempos, temporadas. Por eso es importante, iglesia, estar atentos y despiertos. Diga, despiertos. Eso. Atentos y despiertos. Mire, cuando yo entiendo que hay una nueva temporada, ¿saben en qué nos convertimos? Nos convertimos en provocadores espirituales. Sí, pues eso sucede. Eso sucede. Un provocador espiritual. Esto es, yo sé que hay más. Yo sé que hay más. No me voy a quedar en el lugar donde estoy. No me voy a quedar aquí. Yo sé que hay más. Por eso voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Somos provocadores espirituales. A lo mejor para algunos esta palabra es una palabra motivacional. ¿Sabe qué? No me importa. Porque el Señor lo que quiere es levantarnos, es despertarnos,
es llevarnos, es alumbrarnos, es guiarnos. Dios no entrega un mensaje de condenación simplemente, sino que antes de eso nos advierte, nos ama, nos corrige, nos instruye y nos guía. Así que si usted lo quiere ver que es un mensaje motivacional, bueno, será un mensaje motivacional. Amo a Dios porque a pesar de que nosotros fallamos, Él se mantiene fiel. A pesar de que le dijo todo eso a la iglesia de la Odisea, a pesar de que le dijo, yo conozco tu obra, oye chatito, yo sé quién eres. Pero sabes que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y porque eres tibio te voy a vomitar, estoy a punto de vomitarte. Y a lo mejor esta expresión es fuerte, pero ¿cuándo nosotros vomitamos? Cuando algo nos da asco, ¿cierto? Ahí nomás. Por eso se vomita, cuando ya algo ya no lo tolero, no lo aguanto, no me hace bien, yo lo vomito. Mire todo lo que le dijo a esa pobre iglesia. Yo creo que estaban igual que el chavo cuando le daba la chiripiorca. Y no solamente eso, sino que después le dice, que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Yo creo que esa iglesia, así como ahora, así como que no vuela ni una mosca, así, silencio, así, pero Él es bueno, iglesia. Él es bueno. Y su amor trasciende el tiempo y las temporadas, y su amor trasciende las generaciones. Y es lo más glorioso que podemos tener de nuestro Señor, el amor. Después que le dijo todas esas cosas, le dice, pero hijitos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sean celosos y arrepiéntanse. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando tenemos el fuego del Espíritu Santo, este fuego arrasa y consume todo desánimo, toda duda y todo aquello que desagrada a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Intensificar el fuego del Espíritu Santo de Dios día a día. Día a día. Cuando yo tengo un carbón encendido y al lado de ese carbón encendido yo pongo otro carboncito, ¿qué va a pasar con ese carbón que está al lado del carbón encendido? Se va a prender. Pero si al carbón le queda poca brasa y está como por apagarse y le pongo un carboncito, ¿qué va a pasar con el carboncito? Nada. Nada, no va a pasar nada.
Las iglesias, las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, tienen algo en común. Y ese algo en común es el llamado al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento. Y es por eso que podemos concluir que las advertencias que fueron hechas a estas 7 iglesias no eran para las otras personas, sino que eran para la gente de la misma iglesia, para los líderes, para los pastores, para los hermanos, para los miembros. La realidad es que el Señor no escribió esta carta con palabras fuertes a la iglesia de la Odisea para condenarla, sino que lo hizo por amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sean celosos y arrepiéntanse. Este pequeño detalle nos permite ver claramente la razón por la que el Señor dijo estas cosas tan impactantes. La razón por la que Él los amonesta y amonesta a su pueblo, porque nos ama. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otra versión dice Jeremías 17, versículo 10. Otra versión dice: yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que merece, de acuerdo con lo que hacen. Lo que les quiero decir es que a pesar de que profesemos ser cristianos, y vivamos una vida que aparentemente agrada al Señor, solamente podemos engañar a quienes nos rodean, pero a Dios jamás. Si profesamos ser cristianos, si reconocemos que Él murió por nosotros, si reconocemos que Él nos lavó, nos perdonó, nos purificó, no nos condenó, sino que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que demostrarlo, iglesia. Tenemos que demostrarlo. Pero ya no podemos hacer las cosas a mi imagen, a mi semejanza. No se puede. No se puede. Reconozcamos a diario que siempre existirá algo que debemos mejorar. Reconozcamos a diario que siempre hay algo que hay que superar. No, es que yo no, yo estoy bien. Hermanos, ¿cómo estás? Bendecido. ¿Has escuchado esa frase, no? Bendecido. Ah, qué bien. Y probablemente el hermano en la casa no tenía nada, a lo mejor para darle a sus hijos. Ah, está bendecido, bien. Entonces la ofrenda que tenía que darle no se la doy, porque si está bendecido, ¿para qué se la doy?
Nos hemos acostumbrado a expresiones tan de iglesia que no revelan necesariamente lo que Dios nos pide. Es cierto, nuestra confianza está en el Señor, dependemos del Señor. El Señor nos ama, nos cuida, nos bendice. Sí, es cierto. Pero tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos. Reconocer que siempre hay algo que mejorar, reconocer que siempre hay algo que superar, reconocer que si tengo que ponerme a cuentas con un hermano, tengo que hacerlo. Reconocer que si he ofendido a alguien, tengo que pedirle perdón. Reconocer que si sé que tengo que cumplir una función dentro de la iglesia, dentro del cuerpo donde Dios me puso, tengo que hacerlo. Ya no hay tiempo para actuar a nuestra imagen y semejanza. Mire, estamos entrando a una nueva temporada. Y si usted no está despierto, usted se va a quedar fuera. No va a gozar de esta temporada. Solamente va a estar atento, pero no va a estar despierto. El Señor nos manda a estar atentos y despiertos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es lo que tenemos que hacer. Es la tarea que todos debemos de hacer. La realidad es que ninguno de nosotros somos perfectos y nunca lo vamos a hacer. Si nos quedamos ubicados en la temporada de la complacencia, del pasado, de las frustraciones, de lo que pude hacer y no lo hice, no llegaremos a ningún lado hermoso, sino que solamente llegaremos a una tibieza espiritual y nos acomodaremos a ese momento, a esa tibieza. Por lo tanto, cambiemos la actitud. Dígale a su hermano, cambia la actitud. Cambia la actitud. Eso, cambia la actitud. Esto es, cambiamos la disposición de lo que hemos venido haciendo. Cambiamos la actitud con los demás, cambiamos la actitud incorrecta por la correcta. Cambiamos la actitud para Dios. Otro consejo, más lento para lograr más rápido. Comenzar a evaluarnos. Cuando uno comienza a autoevaluarse, pareciera que uno se va como desacelerando, pero en realidad está replanteándose cosas para no caer en los mismos errores, pues. ¿Ve? Entonces, ¿me desacelero o me estoy preparando para ir más rápido? ¿Me desacelero o me estoy preparando para ir más rápido? Si no me contesta, voy a bajar con el micrófono, y le voy a pedir al camarógrafo que lo enfoque. Y va a salir por todo Facebook. Si logro autoevaluarme, aunque tenga la sensación de que voy frenando, en realidad me estoy preparando la pista para correr. La lentitud de Dios es más rápida que la velocidad del mundo. Frase para el Facebook.
Número 3. Cortemos con la sobra. Cuando nos introducimos a una temporada, hay cosas que simplemente no vamos a poder llevar. ¿Sí? Sí, pues. No vamos a poder llevarla. ¿O sí? No, pues, iglesia. Uy. Hay cosas que no puedes llevar. Hay ciertas cosas que ya no pueden estar en tu vida. Pensamientos, cosas de la personalidad, amistades, relaciones que Dios no aprueba, pecadillos ocultos por ahí. Sí, pues. Ya no la podemos llevar porque no nos va a hacer bien. Y tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pues, claro. Entonces, si llevamos el pecado en mi espalda, no tiene chiste, ¿cierto? No, pues hay que dejar las cosas atrás. Número 4. No está todo terminado. Cuando entiendo que hay una nueva temporada, me convierto en un provocador espiritual. Ya lo dijimos. Esto es, sé que hay más, entonces voy por eso más, hasta el final de mi victoria. No me quedo con lo que logré, sino que voy más allá. Teníamos un pastor que nos decía, una milla más, una milla más. Como la radio armonía, ¿no? Guerrero de 10, guerrero. Bueno, las escuchan parece porque no se ríen, no importa. Pero vamos más allá, no podemos quedarnos ahí, pues. Cuando entendemos que Dios manifiesta un tiempo, corremos y avanzamos. Número 5. Establezco la velocidad. Cuando se me revela que entro en una nueva temporada, se me revela que tengo la autoridad para manejar la velocidad. ¿Qué quiero decir? Cuando veo que Dios está produciendo en mi vida algo nuevo, comienzo a declarar que eso se establece más rápido. Mire, el diablo ha manejado la velocidad de muchos. Ha manejado la velocidad del dinero, de la familia, y en cierta manera produjo un desacelero, ¿cierto? Desaceleramos, bajamos la velocidad. Y nos dijo cómo teníamos que marchar. ¿Por qué? Porque solamente estábamos atentos, pero no despiertos. No, pero ¿para qué? Si a este paso va súper bien. Si a este paso va bien, ¿por qué? ¿Para qué más rápido, iglesia? Niños, están bien así, no se esfuercen, no se fatiguen, no se cansen. Tranquilitos por las piedras, ahí nomás. Pero Dios no nos llama a eso, porque cuando entendemos que entramos en una nueva temporada y hay un tiempo de Dios, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Así de simple. Comienzo a declarar que eso se establece más rápido, lo que Dios quiere hacer. Dios está estableciendo una nueva temporada en esta congregación y yo lo creo, iglesia. Está estableciendo una temporada en nuestra vida y en nuestra casa. Estemos atentos y despiertos. Estemos despiertos, no dejemos pasar el momento que Dios le está dando a esta congregación. No perdamos este momento. Mire, ya dijimos que íbamos a dejar aquello, ¿cierto? Que
a cambiar la actitud. Ya no podemos hacer las cosas a nuestra imagen, pues niños, ya no, niños, ¿cómo se llama? Iglesia, no podemos. Ya la actitud tiene que ser distinta. ¿Cierto que sí? Sí, pues. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Termino con esto. William, pues, ¿sabes cuál es, cierto? Dice, Dios no nos puede otorgar más. Escuche esto. Dios no nos puede otorgar más si no tenemos la capacidad de valorar lo que tenemos. Tenemos que ser hijos que le den valor a la casa. Tenemos que ser hijos que le den valor al lugar donde Dios nos puso. Que honren el lugar que Dios ha establecido para nosotros. Yo amo a mi esposa, ¿sabe por qué? Porque ella, entre muchas tantas cosas que me da, siempre me escucha. Y yo creo que ya la tengo como saturada, pero ella sabe que constantemente yo le estoy diciendo, amor, yo creo que nuestros ojos van a ver cosas grandes en medio de la iglesia. Yo creo que hay promesas de Dios que van a ser cumplidas en este tiempo, en esta temporada. Algo grande Dios quiere hacer con nosotros. Pero si no honramos lo que Dios nos ha dado, solamente vamos a vivirlo, a cantarlo, pero no va a producir nada más en nosotros. Y no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Cada temporada tiene una enseñanza. Extraigamos la enseñanza y pasemos con esa enseñanza a la nueva temporada que Dios tiene. Y así vamos, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Usted es un provocador de la gloria de Dios. Créalo, créalo, créalo. ¿Lo cree? Amén. Quiero que escuche esta canción. Reciba este abrazo de Dios. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo
sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. Algo grande, créalo, iglesia, algo digno haremos en Dios, haremos en Dios lo imposible, lo imposible, grandes prodigios, grandes prodigios haremos en Dios, haremos en Dios. Y ustedes forman parte de eso. Haremos en Dios, créalo. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas. Todo es posible, tú lo prometiste. Débil yo era, fuerte ahora soy, así es. El fuego no me quemará, proezas yo haré. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. En su nombre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.